Nosotros nos quedamos para seguir hablando de la familia en este mes de mayo, que hemos denominado el mes de la familia, donde estamos poniendo un especial énfasis en la familia. Y la semana pasada hablamos de la familia perfecta. Y hoy quiero hablarles acerca del matrimonio perfecto. Y ustedes quizás piensen, bueno, eso no existe. Bueno, hoy vamos a hablar del matrimonio perfecto. ¿Dónde podemos conseguir el matrimonio perfecto? En el comienzo, cuando Dios lo diseñó al principio, al inicio. Y en Génesis capítulo 2 tenemos un relato, algunos dicen tal vez un relato complementario al del capítulo 1, porque da algunos detalles que no están en el capítulo 1. El capítulo 1 se concentra en las etapas del proceso de la creación en 6 días. El capítulo 2 nos da un poquito más de detalles de lo que sería el relato de la creación. Algunos dicen que probablemente Dios directamente pues se lo compartió a Adán, porque obviamente ahí no hubo testigos presenciales, pero probablemente Adán recibió esa información y se fue transmitiendo de generación en generación, como se transmitían las cosas en aquel tiempo, que no existían libros ni nada por el estilo. Otros piensan que Moisés pudo haber complementado también la historia de acuerdo a la revelación que Dios mismo le haya dado en algún momento. El punto es, y que quiero que en esta mañana pensemos, nos concentremos en Génesis capítulo 2, pensando en la importancia o en el diseño de Dios para el matrimonio. Y el matrimonio, lamentablemente, hoy en día es una de las instituciones más desprestigiadas, por decirlo de alguna manera, más manoseada y distorsionada, y que de alguna manera influye en la sociedad que tenemos hoy en día. Por eso yo creo que siempre es importante hablar de lo que la Biblia dice sobre el matrimonio, porque solo basta con hoy escribir en internet la definición del matrimonio o preguntarle ahí ya la definición de matrimonio y usted se va a encontrar con cosas que no tienen que ver con lo que la palabra del Señor indica en relación al matrimonio. En Génesis capítulo 2 no vamos a ver todos los detalles, pero desde el versículo 4 hasta el versículo 17 está la narración de cómo Dios creó un lugar, un paraíso, el conocido posteriormente como Edén, donde había naturaleza, donde había una naturaleza virgen, una naturaleza limpia, recién creada por el Señor, donde había plantas y donde había un sistema de riego que hacía que todo funcionara seguramente de una manera perfecta. Pero en el versículo 7 dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y Dios toma a ese hombre, a ese ser humano creado en ese momento y lo planta, lo coloca en el jardín del Edén, como vimos la semana pasada, el lugar que Dios había preparado para esta familia que Él estaba estableciendo. Pero en el capítulo 2 nos da detalles que no están en el 1 y nos dice el origen del ser humano, que fue creado ¿de dónde? Del polvo del suelo. Y cuando uno piensa, ¿qué es el polvo? ¿Qué es el polvo? El polvo usualmente en la Biblia es como nada, como cualquier cosa, lo que está en el piso, el polvo que se lo lleva el viento, lo que usted barre en su casa, ese es el polvo. Pero Dios tomó el polvo para de alguna manera que nosotros reconozcamos nuestra humildad y que sin Dios no somos absolutamente nada, porque Dios toma ese polvo y sopla en ese polvo y le da ¿qué? Aliento de vida. Literalmente dice el soplo de Dios. Entonces Dios toma algo tan insignificante y sopla y lo convierte en algo tan maravilloso. Y no lo digo yo, porque la misma Biblia lo dice, que es la corona de la creación, cuando Dios crea al ser humano. Y Dios vio que era bueno, ¿se acuerdan? Lo mencionamos la semana pasada. Entonces el ser humano se convierte, como dice el texto aquí, en un ser viviente. Otras versiones dicen
en un alma viva. Y fue lo único, como decíamos también la semana pasada, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre el origen del ser humano. Y lo que nos hace pensar en la dignidad del ser humano, en la humildad por un lado, porque no somos nada sin Dios, pero también en la dignidad del ser humano, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los que integran la familia, que son seres humanos, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa persona que duerme allí a su lado fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esos hijos que están allí fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso habla de la dignidad del ser humano. Y más adelante sigue diciendo, estamos viendo como un resumen del contexto del versículo 4 hasta el 17, que el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, sin duda morirás. Entonces Dios coloca a este ser humano, a este Adán, en el jardín del Edén. Como leímos en los versículos 15 al 17, Dios le da un trabajo, el primer trabajo de Adán, que cultivara y cuidara ese jardín que Dios le había dado. Dios le dio provisión porque ahí tenía todo lo que necesitaba para comer, pero Dios también puso límites. Y un detalle importante para que lo tenga allí, porque va a ser importante la próxima semana, que lo primero que Dios le dice a Adán es: puedes comer de todos los árboles del jardín. Quiero que se quede con ese pensamiento para la próxima semana porque va a ser importante. Lo primero que Dios le dice a Adán es: puedes comer de todos los árboles, pero hay un árbol que no puedes comer. ¿Ok? Deje eso ahí, que eso hablamos la próxima semana. ¿Ok? Pero ahí quedó Adán. Pero viene algo nuevo que usted no había encontrado ni en el capítulo 1 de Génesis, ni hasta ahora en el capítulo 2 de Génesis. Por primera vez Dios dice algo. Por primera vez Dios dice específicamente esta frase que vemos en el versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué aparece por primera vez? Algo que Dios dice que no es bueno. ¿Se da cuenta? Hasta ahora, cuando Dios creó la luz, la luna, el sol, la tierra, el mar, los animales, ¿qué decía cada día que Dios terminaba de crear algo? Que vio que era bueno. Entonces, por primera vez, ahora Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios está dejando bien en claro lo malo, lo perjudicial de la soledad. La soledad es perjudicial. Y yo creo que esto no solamente aplica al hombre como género masculino, creo que esto aplica en general, pero aquí específicamente está hablando del hombre. No es bueno que esté solo. Y plantea una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que plantea a Adán? Es la que quiero compartir con ustedes. Primero plantea la necesidad del matrimonio. Ese fue el primer paso para plantear una necesidad. Dios plantea la necesidad del matrimonio. El ser humano fue creado para ser un ser relacional. Todos los seres humanos fuimos creados para relacionarnos con personas. Por eso la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero particularmente en el caso de Adán, que estaba más solo que la una, como dice el dicho, como dice el dicho, más solo que Adán el día de las madres, Dios le pone la necesidad específica del matrimonio, pero una necesidad que tal vez ni el mismo Adán sabía que tenía. Fue Dios el que se dio cuenta de esa necesidad. Y miren lo que dice el versículo 18 al 20 del capítulo 2. Luego Dios, el Señor, dijo: voy a hacerle, en la Nueva Versión Internacional dice:
voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo, perdón. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría, y dicen más adelante que los nombres se los fue poniendo a Adán, y luego dice en el versículo 20, sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Si usted creció escuchando la Reina Valera 60, va a recordar que la Reina Valera 60 dice ayuda idónea. Una frase que para algunos es controversial, porque algunas mujeres se sienten ofendidas que digan que ella es una ayuda. Pero hay algo interesante sobre esa expresión, porque la palabra ayuda en el idioma original es la palabra eser. Y es la misma palabra que se usa en ebenecer. ¿Usted sabe qué significa ebenecer? Dios me ayuda. Entonces la misma palabra ayuda que se le pone a Dios, se le atribuye a Dios, se le atribuye aquí a la mujer como una eser, que sería ayuda idónea. Entonces el ser ayuda idónea no estaba planteado como algo negativo. Y mucho menos cuando entendemos que Jesús nos enseñó muchos años después el valor que tiene en su reino el servicio, el ayudar a otros. Entonces, Dios está preocupado porque el hombre tenga una ayuda adecuada, pero una ayuda adecuada que no sea una mera herramienta, como me puede ayudar a mí un martillo, un destornillador, algo que no es nada mío, sino una igual a él. Por eso dice ayuda adecuada o idónea, que quiere decir la mejor, la más apropiada, la que es, como dirían los mexicanos, la mera, esa, la propia. Pero primero quería que Adán se diera cuenta de esa necesidad que tenía. ¿Y qué hace Dios? Dios le pone a ponerle nombre a los animales. Y Adán se pone con la tarea de tomar todos los animalitos del Edén y empieza a ponerle nombre. Y a lo mejor Adán se dio cuenta que el perrito iba con la perrita, que el conejito iba con la conejita, que el león iba con la leoncita. Y Adán decía, ay, aquí falta algo. Aquí hay algo que aquí algo no me cuadra. Si esto va a ser así toda la vida, no, esto no me cuadra. Entonces Dios le va enseñando a Adán una necesidad que no pueden suplir los animales. Y la semana pasada mencioné un poquito eso, porque es un elemento que hay que considerar que es importante, porque hay personas que dicen, yo me la llevo bien con mi perrito, con mi gato, y con los animales. Y está bien que nos llevemos bien con los animales, pero Dios nos hizo para relacionarnos más con los seres humanos, porque es una necesidad que tenemos, una necesidad valiosa. Ahora, Adán se dio cuenta, dice el versículo 20, que no encontró entre ninguno de ellos la ayuda adecuada. Quiere decir que ahí no estaba, y ahí no la va a conseguir nunca, porque Dios tenía algo preparado para Adán. Y viene lo segundo que quiero compartir con ustedes, la provisión de Dios para el matrimonio. Dios viene a dar la respuesta a esa necesidad. ¿Y cuál es la respuesta a esa necesidad? Dice el versículo 18 que leímos, dice, el Señor dijo, voy a hacerle una ayuda adecuada, versículo 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado el hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? La primera cirugía de la historia. Duerme al hombre
Algunos dicen, tuvo que dormirlo porque no iba a dar la costilla así nada más. Pero lo duerme, lo seda con un sueño profundo, le saca la costilla y dice el texto que de la costilla Dios hizo una mujer. Dios no le iba a preguntar a Adán su opinión. Dios no le iba a preguntar a Adán, dame una parte ahí, o a lo mejor Adán le hubiese dado el huesito del dedo meñique o algo así. Dios no le iba a preguntar. Pero creo que hay una enseñanza profunda en lo que Dios hace. Dios lo duerme y saca del costado de Adán un trozo o una costilla completa, no sé, pero le extrae de allí. Algunos teólogos dicen que hay un elemento interesante porque la Biblia después nos habla, muchos años después, que Jesús fue traspasado en el costado, como una señal también de lo que Dios hizo por nosotros, por amor. Entonces, de allí Dios saca, por decirlo de alguna manera, la materia prima para construir o para hacer esa ayuda idónea. Como les dije, como les mencionaba, ¿qué tuvo que hacer Adán para que Dios le diese la provisión? ¿Qué tuvo que hacer Adán? Nada. Es más, Adán no pintaba nada ahí, porque Adán lo que tuvo que hacer fue dormir. El texto dice que hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó la costilla. Y ahí hay una enseñanza en relación al matrimonio. Cuando uno confía en el Señor, es que Dios va a obrar sin necesidad de que nosotros nos afanemos, nos angustiemos y nos preocupemos. Yo también fui joven y a veces uno cuando es joven empieza a preocuparse y pasan los años y la gente empieza a echar broma y dice, mira, se te va a pasar el tren, te estás quedando dormido. Pero Adán se quedó dormido y le fue bien. Entonces, ¿qué afán y qué preocupación? Adán se quedó dormido y allí el Señor se encargó de la decisión más importante en la vida. Y hay quienes dicen que las dos decisiones más importantes, o por lo menos la decisión más importante de la vida después de creer en Jesucristo, es con quién uno se va a casar. Porque eso va a determinar el futuro de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no dejar eso en manos de Dios? ¿Por qué no dejar esa decisión en manos de Dios? Lamentablemente a veces las personas se apresuran o le dicen al Señor, no, Señor, de eso me encargo yo. Y el problema es que terminan tal vez no escogiendo la persona idónea que el Señor tenía preparado, sino la que la persona creía que era la persona idónea. Entonces Adán estuvo tranquilo y el Señor se encargó de darle la provisión. Y como les dije, esa provisión se origina de la costilla que le había quitado al hombre, algo que formaba parte de él. Y en los judíos hay una tradición que dice que no la sacó de un hueso del pie para que la pisotee, ni la sacó de un hueso de la cabeza para que esté por encima de él, sino que la sacó ¿de dónde? De donde nuestras esposas disfrutan más estar, ¿verdad? De aquí debajo de nuestro bracito. La sacó del costado para que fuera una compañera, para que fuera igual a él, para que le acompañara, para que estuviese a su lado, para que éste la protegiese también, porque es parte de la función del hombre. Y dice que el Señor se la presentó al hombre, se la trajo, se la entregó. Y esto me hizo pensar en la ceremonia de matrimonio, cuando el padre entrega a la novia, ¿ok? Y no puedo decir mucho porque me va a tocar entregar dos, así que no me puedo meter con mi suegro. Pero yo estoy seguro que cuando él estaba entregando a su hija, había muchas cosas pensando, porque es la hija de uno que uno ha criado, uno ha cuidado por tantos años y se la estoy entregando a otro ser humano, a otro hijo de Adán, que allá cómo la va a tratar, cómo la va a cuidar, qué va a hacer con ella. Pero aquí Dios toma a esa mujer que él había creado y se la entrega a Adán. Y me agrada ver esto como el matrimonio perfecto.
Dios se encargó de todo, Dios le escogió la adecuada y se la lleva a Adán. Y viene lo tercero que quiero compartir con ustedes, la exaltación al matrimonio. Porque quiero que veamos la respuesta de Adán y que en esencia nos muestra la actitud correcta en relación al matrimonio, porque esto yo le llamo la exclamación de Adán. ¿Qué dice Adán en el versículo 23? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Entonces, ¿qué hace Adán? Adán dice, wow, esta sí es la adecuada. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí es parte de mí. No como los animalitos que estaban allí y alegraban el jardín del Edén y todo eso, pero esta sí es, que es igual que yo. Y se da algo que parece una dicotomía, ¿no? Porque es igual a mí, pero diferente a mí, que es el misterio interesante entre la relación del hombre y la mujer. Que somos iguales en el sentido que somos seres humanos, que somos seres creados por Dios, que tenemos dignidad, que merecemos respeto, que fuimos otra vez hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también que somos diferentes. Entonces, cuando Adán vio a esta mujer, hace esta exclamación y que destaca lo que él valoró ese momento. Y dice que la llamó Isha. En el idioma original dice Isha o Isha. Dice, se llamará Isha porque del Ish fue sacada. Es como que si, no es lo mismo, ¿no? Pero es como que si en español, me parece que suena feo en español, es como que si Adán hubiese dicho, esta es una hombra, porque fue tomado del hombre. Pero eso fue más o menos lo que él hizo, ¿no? Del mismo término ish, que significa hombre, él la llamó Isha, porque fue sacada de él. Y es una exclamación, es una exaltación. Y la palabra del Señor nos hace un llamado a que nosotros valoremos la institución matrimonial. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando yo pienso en el matrimonio como cuando comienza, en su esencia, en su origen, yo entiendo la alegría de Adán, la emoción de Adán, por algo tan bonito que Dios había hecho. Pero lamentablemente hoy en día, a causa de estas últimas dos cosas que aparecen ahí abajo en el versículo 4 de Hebreos, el matrimonio ha sido distorsionado y desprestigiado, hasta el punto que algunas personas ya no lo valoran. Para algunas personas hablan de él en términos de chistes o en términos de cosas despectivas. Y yo creo que así hayamos tenido una muy mala experiencia en nuestro pasado en relación al matrimonio, eso no afecta a la institución del matrimonio en sí. ¿Me explico? Por muy mal que nos haya ido, eso no quiere decir que el matrimonio en esencia sea malo. El problema son otras cosas. Pero la palabra del Señor nos manda a tener a todos en alta estima el matrimonio. Eso debería ser algo que elogiemos. Ese debe ser algo que celebremos. Así como el pastor David y Jerrín celebraron ayer su aniversario de matrimonio. Y tenemos por ahí una pareja de nuestra iglesia que va a celebrar 50 años. Y eso es un logro. Y hay que exaltarlo. Hay que gozarnos con quienes lo han logrado, porque el Señor quiere que exaltemos eso. El jueves estábamos estudiando el texto de Proverbios capítulo 31 sobre la mujer virtuosa, y me llamó mucho la atención los versículos 28 y 29 hablando de la mujer virtuosa, y a propósito del Día de las Madres, para que no crean que no voy a decir nada de las mamás.
Dice que sus hijos se levantan y la felicitan, y también su esposo la alaba, y dice, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Y me gusta pensar en esto no como un elogio vacío, no como un elogio de una vez al año cuando es Día de las Madres o en la época del aniversario de boda, sino que es un reconocimiento. Y que a veces como seres humanos, a veces como hombres particularmente, se nos olvida darle ese reconocimiento a nuestras esposas. Y fallamos en destacar la importancia para nuestra vida, así como lo hizo Adán. Adán nos dio el ejemplo. Y así como Adán estaba contento ese día, para nosotros eso debería ser motivo de gozo, saber que tenemos una compañera, los que la tenemos aún, y debe ser digno de elogiarla, y de respetarla, y de valorarla, porque esos son ladrillos que construyen la relación matrimonial. Son bloques que van edificando la relación matrimonial. Pero además de esos bloques, además de esos ladrillos, hay que tomar en cuenta las bases para el matrimonio. Y quiero terminar el capítulo 2 de Génesis, versículos 24 y 25, porque es como la conclusión del relato. Y en la conclusión del relato, el Señor quiere dejar en claro la trascendencia de esto. Y Dios dice en el versículo 24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Por eso, comienza diciendo el versículo 28, quiere decir, por lo que se dijo anteriormente. Esa es la razón por la cual el hombre dejará a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Por eso no se trata solamente de escoger un compañero o una compañera. No se trata solamente de escoger a alguien que me va a ayudar a ser feliz, o va a ser la fuente de sustento, o me va a dar un apellido, o me va a dar solamente amor y cariño, sino que la esencia del matrimonio, dice el versículo 24, es que los dos van a llegar a ser uno solo. Se van a convertir en uno solo. Y otra vez, ¿por qué no dejar esa decisión en manos de Dios si es tan importante? No es una sociedad cualquiera, no es la firma de un papel y si no me va bien se rompe el papel. Es la decisión más importante de la vida. Dejémosla en manos del Señor, porque se trata de que los dos van a llegar a ser uno solo. Jesús lo ratifica en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Jesús dijo también, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, dijo Jesús, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa unión inseparable a los ojos de Dios es la esencia del matrimonio. Lamentablemente sabemos que la realidad y las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 50% de los matrimonios no van a durar mucho tiempo. Y tristemente aún hasta en la iglesia el promedio es casi igual, lamentablemente. Pero no por eso debemos dejar de elogiar la institución del matrimonio, porque se trata de una unión indivisible. Son dos piezas que se pegan. Hace algunos años participé en un taller que se llamaba El verdadero amor espera, donde nos hablaban a los que éramos jóvenes en ese momento a saber esperar el momento adecuado y escoger la persona adecuada. Y hicieron la ilustración de dos piezas que se pegan, aunque el texto literalmente quiere decir que se funden en uno solo. Pero dice que cuando tú unes dos piezas hasta el punto de fundirlas y pegarlas tanto, no es posible separarlas. Y alguien dirá, bueno, si le das bastante fuerza las separas. Bueno, sí, si le pones bastante fuerza las vas a separar. Pero ¿qué va a pasar? Se van a dañar, se van a romper, ya no va a ser igual.
ya no va a ser lo mismo. Por eso esa institución es tan sagrada, es tan importante, no es cualquier unión. Por eso es tan importante de darle el lugar al Señor que se merece en el matrimonio. Y a veces las iglesias fallamos en orientar y en ayudar en ese respecto. Y queremos en un futuro, mi esposa y yo estamos a la orden para las parejas jóvenes, para dar asesoría, porque a veces vamos al matrimonio con lo que vimos, con lo que aprendimos, pero no está de más buscar esa asesoría, esa orientación de lo que la Biblia dice para ir lo más preparado posible, que no es garantía tampoco, pero es para ir lo más preparado posible para una institución como el matrimonio. Y termina el texto, el versículo 25, con un detalle más. Dice, en ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y esto no deja de ser, no es menos importante que lo anterior. Parece un detalle insignificante y uno dice, bueno, sí, obvio. Sí, pero creo que está destacando intencionalmente el elemento no solamente de la desnudez física como tal, sino el elemento de la transparencia y la integridad, que Adán y Eva no tenían ningún tipo de problema con mirarse el uno al otro, aunque estuvieran desnudos. No le daba nada de vergüenza, porque no había nada que ocultar, no había nada de qué avergonzarse. Y para mí esto es otro fundamento importante del matrimonio, porque sabemos que esto cambió, lamentablemente, y como lo vamos a ver la semana que viene, con la caída del ser humano, esto cambió. Pero me muestra la palabra de Dios otra base del matrimonio, la importancia de la transparencia, de la integridad en el matrimonio, de la honestidad, de no tener nada que ocultarle el esposo a la esposa y la esposa al esposo, porque somos uno solo. Entonces no tenemos nada oculto, no tenemos cosas ocultas, contraseñas ocultas, secretos de cuentas bancarias ocultas, ni nada por el estilo, porque somos transparentes el uno con el otro. Si hay vergüenza, no hay amor verdadero. Y en la pareja, mucho más. En la pareja, en el matrimonio, mucho más. Si hay vergüenza, no hay amor verdadero. Entonces quiero terminar con la misma pregunta que hicimos la semana pasada. Alguien podrá decir, el matrimonio perfecto no existe. Pero ¿qué podemos aprender de este matrimonio perfecto? ¿Qué lecciones podemos sacar para nuestras vidas? Y yo le invito otra vez a que pensemos en la esencia de él. Y que aunque lamentablemente no tenemos siempre los mejores ejemplos de matrimonio a nuestro alrededor, que tengamos siempre presente cuál es el plan de Dios y qué es lo que el Señor quiere. Y que el Señor nos ayude en nuestras debilidades, que el Señor nos ayude en nuestras luchas, que el Señor nos ayude en nuestras dificultades del día a día para seguir honrando la institución del matrimonio. Y si hay algo que tenemos que corregir para que nuestro matrimonio siga avanzando, con la ayuda del Señor, que se corrija. Y si tenemos que empezar de nuevo, con la ayuda del Señor, empezamos de nuevo. Y si tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñémosles a nuestros hijos la importancia, el valor de la institución del matrimonio. Y tratar de ayudarlos para que ellos también aprendan, aún hasta aprendan de nuestros errores, para que ellos puedan también experimentar la bendición, la dicha de tener una familia como el Señor quiere que la tengamos. Amén. Les invito a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña y nos recuerda, Padre. Lo importante, lo valioso que es para nosotros, Señor, aprender a relacionarnos. Porque tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, Señor. Pero gracias también por recordarnos el valor y la importancia del matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, independientemente de nuestra condición hoy, a honrar y valorar esa institución, Señor, que tú has establecido.
porque la sociedad la está desprestigiando, la sociedad la está distorsionando, la sociedad se burla de él, la sociedad casi que celebra, lamentablemente, cuando una familia o cuando un matrimonio no está funcionando adecuadamente. Ayúdanos a ser estandartes, a ser instrumentos de luz, Señor, para proclamar, Señor, el plan tuyo para la humanidad, el plan tuyo para el ser humano, el plan tuyo para nuestras familias, Señor. Danos sabiduría para edificar familias que te honren, que te glorifiquen, Señor. Que en este mes de mayo tú sigas trabajando en cada uno de nuestros hogares, Señor, y nos dé familias sanas, Señor, y nos dé familias de testimonio, nos dé familias, Señor, con todas las diferencias que puedan haber de una familia con otra, pero que nos dé familias, Señor, donde reines tú, donde tu luz prevalezca, Señor, y donde tu palabra sea expuesta también, Señor. Bendícenos como iglesia y danos sabiduría también para ser instrumentos para ayudar a nuestra familia. Oramos por todos aquellos que nos visitan en esta mañana, Señor, para que tú también tengas una palabra para su vida y para que puedan escuchar tu voz en medio de todo lo que hemos hablado hoy, y tú puedas, Señor, también a través de tu Espíritu Santo hacer una obra en sus corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga.